Bueno, muy bien, Albino, lo que habíamos dicho, estamos ya listos para comenzar el último debate preelectoral. Mañana comienza la veda, ya no se puede hablar más de lo que tiene que ver con las elecciones, pero bueno, nosotros queríamos, como hemos venido haciendo durante estos últimos 2 meses, cerrar esta semana también con candidatos. Exactamente, Fabián, y así como han venido representantes de todos los espacios políticos, hoy nos acompaña otro candidato a legislador por la fuerza que todos los cálculos dicen que va a ser la que finalmente va a ganar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hoy lo podemos decir, Sí. esta especulación de quién puede ganar, quién no. Ya mañana a esta hora ya no se podría decir porque estaríamos rompiendo la veda. Exactamente, bueno, pero hay que ver, parece que los encuestadores se pelean en realidad no tanto por quién va a ganar en la provincia de Buenos Aires, sino cuál habrá de ser la diferencia entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, a partir, por supuesto, de la gran encuesta nacional que vivimos en la PASO del 11 de agosto. Exactamente, nos acompaña esta noche el ex diputado nacional, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ex secretario de Hacienda de la Nación, Jorge Sarguini, candidato a diputado provincial por la 8ª sección. Muy buenas noches, ¿cómo le va, Jorge? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sobre el final de la campaña ya creo que los ojos más chiquitos todavía de lo que lo tiene le han quedado. De tanto... Sí, larga, porque si bien tuvimos un pequeño intervalo, la primaria y ahora la general, claro, hace que la campaña se vuelva larga. La provincia esté casi 4 a 5 meses de los 10 que llevamos prácticamente en campaña. Eso... A mí me parece que es mucho. La primaria no es el sistema que a mí más me gusta. De todas maneras, tiene su lógica con la existencia de partidos políticos consolidados, que no es lo que tenemos, en donde verdaderamente la primaria no sea un anticipo de la general, sino sea una primaria en serio, sea una interna. Entonces ahí sí tiene lógica, se dirime primero la interna, que es bien hacia adentro de cada partido, más allá de que la participación sea abierta, y luego se va a la general. Bueno, pero ahí Jorge son casi decir, 2 generales. Sí, ¿no? Ahí Jorge alguien le podrá decir, ¿y por qué no compitieron en la interna? Bueno, no, nosotros tuvimos primaria. La verdad que nosotros tuvimos primaria. Pero cuando la tiene alguna fuerza sola... No, pero yo hablo dentro del peronismo, porque esto es recurrente. Bueno, el peronismo siempre tiene candidatos diseminados en todas las elecciones porque parece que cuesta unificarse. Porque no funciona el partido desde hace mucho. No funciona el partido. Cuando el partido no contiene, cuando el partido no genera los ámbitos de debate. Yo soy peronista y no soy kirchnerista, y automáticamente estoy afuera de la estructura de gobierno, lo cual está bien, porque si uno no está de acuerdo con la línea interna, que es mayoritaria, uno hace un paso al costado, pero no deja de plantear el debate interno. Ahora, si plantear el debate interno es pasar a las líneas del adversario, o en algunos casos del enemigo, no hay posibilidad de hacer un debate serio. Si yo hubiese tenido, estoy hablando ya del año 2005, ya de años idos, pero yo hubiese tenido la posibilidad de plantear las diferencias adentro de la estructura partidaria, yo naturalmente soy una persona orgánica, mi línea interna pierde y hacerse cargo, pero en el momento... Ahora, que te digan lo que no se puede discutir, bueno, entonces el partido se cierra. Y si el partido se cierra, uno va buscando alternativas por afuera, que no es lo mejor, hay que recuperar los partidos políticos, pero bueno, están como están. El PJ como estructura creo que ha funcionado así por lo menos en los últimos 20 años, ¿no es cierto? El que no era menemista en los 90 no podía estar adentro, y el que no era kirchnerista... La última gran interna de la que yo participé 89. Fue la de Cafiero Menem. Claro. Después en la provincia hubieron 2 líneas, el Lipebo y la Liga Federal. En alguna medida había por lo menos una competencia que contiene, que gana, y que pierde intercala minoría. Contiene el conjunto. Lo que no se puede hacer de un partido político es negar la posibilidad de debatir adentro, y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo fui diputado nacional en el 2005 porque el Partido Justicialista enfrentó al Frente para la Victoria. Hubo una reunión del Partido Justicialista meses después de haber perdido nosotros, y dijeron, bueno, ahora el Partido Justicialista se vuelve a sumar al Frente para la Victoria. Y dije, no, yo he caminado a la provincia de Buenos Aires haciendo campaña diciendo, yo no soy lo mismo, yo no me voy a sentar en esa banca, y no lo hice, pero quedé afuera del partido. Digamos, nadie me expulsó, pero fui a la reunión partidaria y dijeron,
nosotros vamos para allá, el que va para otro lado es parte de otra cosa. Bueno. Es que hay una parte del discurso del gobierno de que es, bueno, si no te gusta, armá un partido. Bueno, y el gobierno dijo eso y hubimos un montón de peronistas que nos juntamos con otras fuerzas políticas, empezó un grupo de intendentes, encabezado por Sergio Massa, se sumaron intendentes de otras fuerzas políticas, armamos una fuerza política, fuimos a elecciones y ganamos la primaria. Y ahora, bueno, estamos de cara a la general, estamos confiados, no en términos de resultado, en términos sí del acompañamiento que observamos, porque elegimos un camino para la primaria, elegimos el camino no de la confrontación, el camino de la propuesta, el camino de decir, bueno, estos son los problemas que vemos, estas son las formas que queremos resolverlas, no queremos ni agraviar, ni pelear a nadie, ni queremos ir por el medio rompiendo esta lógica acá, anti-acá, amigo-enemigo, y la verdad que nos sentimos acompañados en la primaria y lo que percibimos en esta etapa de la campaña de la general es que ese acompañamiento en alguna medida se afirma, ¿no? Y estamos haciendo la campaña que queremos. Y ahora ya por lo menos no hay margen de reunificación, porque yo lo he escuchado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es quien preside formalmente el Partido Justicialista, insistir con esta idea de consolidar los partidos políticos, de dirimir las cuestiones internas en las internas propiamente dichas, que esas son la razón de ser, pero también lo he escuchado al jefe de gabinete de Scioli, Alberto Pérez, decir que ustedes son desleales y que de la deslealtad por ahí cuesta reconstruir como para volver a sumarse al partido. Claro, mientras el debate esté planteado así es muy difícil, porque yo podría decir, bueno, no hay nada más desleal para un justicialista que alejarse de la sociedad. No hay nada menos justicialista para mí que perder el vínculo con la gente. No hay nada menos justicialista para mí que negar la pobreza escondiéndola detrás de un INDEC que diga que se come a 6 pesos. Bueno, es discutible, pero bueno, hay que generar ámbito para discutir y nadie para descalificar al otro. Si esto es así, el justicialismo seguirá siendo una cáscara electoral que será usada por quien se la apropió. Y en este momento, sí, el Frente para la Victoria, o quienes integran el Frente para la Victoria, a su vez son miembros del justicialismo, y lo han puesto al servicio de ese proyecto político con un debate cerrado. Bueno, yo imagino, esto es muy dinámico, que el peronismo en el 2015 vuelve a ir dividido. ¿Y cómo van a actuar ustedes? Porque al fin y al cabo es casi inevitable que usted ocupe una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en la relación con la provincia de Buenos Aires, con el Ejecutivo, porque claramente está planteado así, ustedes son oposición. Sí, claramente. Pero ha dicho también Sergio Massa que muchas de las políticas, o por lo menos algunas de las políticas que impulsa el gobierno nacional, tienen que mantenerse y otras tantas corregirse. Eso de esto está bien o esto está mal en la provincia, ¿es trasladable? ¿Hay cuestiones que se pueden...? El concepto es trasladable. Yo confieso que es mucho más difícil encontrar en las provincias lo que está bien. Yo no tengo dificultad, a pesar de haber sido opositor y no haber sido parte del Frente para la Victoria en ningún momento, decir el cambio en la Corte me pareció muy bien. La instalación de la política de los derechos humanos me pareció muy bien, aunque después creo que se bastardió un tanto el tema, pero la asignación universal por hijos, sin entrar en las discusiones que tendría que haber sido por ley, que el oficialismo la hizo porque la pedía la oposición, ¿está bien? Sí, está bien. Ahora, también con la misma honestidad debo decir, me cuesta encontrar cosas que yo rescate de la gestión de la provincia. ¿Pero porque no se hacen o porque no se hacen bien? No hay cosas bien hechas. Bueno, qué pregunta, quizá un poco de las dos cosas. Si yo tendría que decir que no se hace, la provincia en ningún momento se planteó seriamente recuperar los recursos que a la provincia, que a los bonaerenses nos corresponden, que el gobierno nacional nos niega, y el gobernador debería haber tenido una estrategia para eso y nunca la tuvo. En el momento más profundo de la crisis del pago del medio aguinaldo, el año pasado pareció que quería plantear la reivindicación del derecho de los bonaerenses a recuperar recursos que habíamos perdido a lo largo del tiempo. Le dieron la plata para pagar el medio aguinaldo y se terminó la discusión. Eso no lo hizo, y otras cosas creo que las hizo mal. Inseguridad
soy crítico con lo que hizo, soy crítico con el resultado educativo, soy crítico con el funcionamiento de los hospitales, a pesar de que tiene muy buenos recursos humanos, no lo dota de los recursos, de los insumos necesarios. No encuentro muchas cosas para defender. Pero usted estuvo mucho tiempo, creo que casi 5 años al frente del Ministerio de Economía. Sí, 4 años y medio. 4 años y medio. Y digo, ¿se puede ir a solicitar los recursos esos a la Nación, los que no, sí, lo que usted dice que no? ¿Y por qué no lo hizo usted, por ejemplo, los puntos de coparticipación? Yo formé parte de un gobierno que recuperó con el Fondo del Conurbano el 10% de la participación del impuesto a las ganancias. Si hoy la provincia tuviera el 10% de la participación del impuesto a las ganancias, tendría 13.000 millones de pesos más. Tendría prácticamente financiado Pero para eso, el déficit. Sarguini, ¿alcanza la predisposición de quien esté al frente de la provincia de reclamar? ¿O es fundamental la posición, en este caso del Gobierno Nacional, para, si no modificar la coparticipación, que parece prácticamente imposible, por lo menos crear otras vías alternativas de financiamiento, como en su momento fue el fondo? Alcanza no solo con la predisposición, alcanza con la actitud política. Por de pronto, un gobernador tiene que tener legisladores en el Congreso Nacional, ya sean los diputados que defienden al pueblo, los senadores que defienden institucionalmente a la provincia, que defiendan sus intereses. Si un gobernador deja que le pongan la lista de diputados en la Nación, yo cuando venía a la discusión ahora, no, pero si él está pidiendo un diputado, si a un gobernador le arman la lista de diputados en la Nación... En realidad los diputados nacionales de Frente para la Victoria son hombres del... Bueno, pero entonces van a pedir instrucciones acá a Olivos, y Olivos le va a decir, seguir concentrando los recursos en el nivel nacional. 74% se lleva la Nación. Pero cuando nosotros logramos el Fondo de Reparación Histórica, los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires respondían a la estructura política que conducía y gobernaba la provincia de Buenos Aires. El senador de la provincia de Buenos Aires, cuando era Antonio Cafiero, yo inclusive fui parte de su gobierno, pero cuando Antonio era el senador, venía a las reuniones de gabinete de la provincia y llevaba desde allí el panorama que él, a partir del cual él defendía los intereses de la provincia en el Senado. No veo que eso pudiera suceder con Aníbal Fernández. Incluso hubo algunos legisladores del radicalismo que aprobaron la ley del ente del conurbano, ¿no? Pero claro, de la provincia. Porque había una representación territorial que se respetaba. Hoy esto se ha perdido. Hace 2 semanas se discutió, y menos quizá, bueno, en estas últimas semanas, se discutió el presupuesto nacional, ¿sí? Los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y los senadores del oficialismo de la provincia de Buenos Aires tuvieron la posibilidad de votar una propuesta que hicieron nuestros diputados del Frente Renovador de coparticipar el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un mal impuesto. Cuando se haga una reforma tributaria habrá que pensar que hay que sacarlo, pero mientras está, que se lo coparticipe. Solo se coparticipa el 15%. La provincia de Buenos Aires tiene dificultad para pagar los salarios. La provincia de Buenos Aires tuvo que pegar un terrible impuestazo el año pasado a los impuestos, a los ingresos brutos, y los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires, como toman instrucción en Olivo y no en la gobernación, no votaron la coparticipación del impuesto al cheque que hubiese resuelto el 50% del problema que tiene el gobernador. Y usted va a tener que votar, no sé, por ahí se apuran. En teoría, el próximo 30 de octubre va a entrar el proyecto de presupuesto, lo que ya trascendió, confirmado, aunque por supuesto todavía no con detalles. Uno supone que es porque anunciarlo o reconocerlo antes de las elecciones no es la mejor carta de presentación, que va a haber un nuevo aumento impositivo en la provincia de Buenos Aires. Sería terrible. O por lo menos una actualización de las evaluaciones, ¿no? Sería terrible, y coincido con esa observación. El presupuesto está entrando a la legislatura bonaerense vencidos los tiempos constitucionales para no mostrarlo. Y lo más probable es que se apure su tratamiento antes de que ingresemos los nuevos legisladores, antes del recambio. De todas maneras, hay legisladores del Frente Renovador en la provincia con los que vamos a trabajar, porque hay 2 o 3 datos que son muy preocupantes. El presupuesto nacional que se votó pone la coparticipación en el punto mínimo histórico, 25%, nunca más bajo. El presupuesto nacional que se votó baja las transferencias discrecionales de la Nación a la provincia porque solo aumentan un 10% cuando la inflación es del 25%, o sea, en términos reales la baja. Y el presupuesto nacional no prorrogó, como debería prorrogarse, el vencimiento de las deudas
acumuladas que tiene la provincia con la nación que vencen el 31 de diciembre y que vienen teniendo sucesivas prórrogas. De no prorrogarse, quiere decir que a partir del 1 de enero la provincia tiene que empezar a pagarle a la nación esas deudas que vienen siendo prorrogadas ya desde 2010. Sí, y que menos recursos, más pago de deuda. Es un presupuesto muy complejo el que se viene. Ahora, el gobernador puede estar pensando y los legisladores del Ejecutivo pueden estar pensando que después del terrible impuestazo que pegaron este año, que los impuestos están subiendo nominalmente al 50%, pueden volver a subir los impuestos. Sería es cierto que la invocable. provincia dice en realidad no es una suba impositiva, es una modificación de las valuaciones. Bueno, pero que se pongan de acuerdo con qué inflación se manejan. Porque están modificando las valuaciones con la inflación real, 25%, y están modificando otras asignaciones. Por ejemplo, el salario hasta septiembre fue del 12%, y la asignación de ciertas partidas esenciales, por ejemplo, a salud o educación, no tienen el mismo ritmo. Entonces, los impuestos a la inflación real y lo otro a la inflación del INDEC. Está en un problema. Bueno, Scioli ha reconocido que falló la lucha contra la inflación. Lo hizo en el coloquio de ideas frente a los empresarios. Es el principio para resolver una cosa, es el reconocimiento. Vamos a ver si después de reconocerlo está él en disposición de hablar con el gobierno nacional al cual pertenece y le empieza a pedir que tenga un plan para resolverlo. Claro, porque digamos, además del tema de la inflación que mencionaba recién Albino, hay otras ciertas variables que parecieran estar como atadas con alambre en materia económica y generan como ciertos interrogantes por ahí en la gente que está en la opinión pública, o en la gente que tiene que ver con el dólar, tiene que ver con qué va a pasar con el famoso modelo. Digo, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted como economista de lo que pueda llegar a ocurrir cuando ya estén zanjadas todas las expectativas políticas que por ahí empañan un poco las variables económicas? ¿Qué va a pasar el 28? Yo quisiera equivocarme, la verdad quisiera equivocarme. Yo tengo la sensación que el gobierno cree que, dicho entre comillas esto, el modelo aguanta. Y entonces no veo que, salvo algunos parches, salvo alguna bomba para sacar algo de agua del bote, no creo que tape los agujeros del bote. Yo creo que el gobierno está en su idea llevarse las banderas y dejar las bombas, lo que quede, el terreno minado. No veo que tenga una voluntad de cambio, tengo la sensación que tiene la lectura de que el modelo aguanta. Entonces, en este relato eterno de compararse con el momento más profundo de la crisis, de cuando se hicieron cargo del gobierno 10 años atrás, decir, esto es lo que nos dieron, esto es lo que dejamos, ahora los que vienen vamos a ver lo que hacen. Y dejan la inflación al 25, dejan un superávit, un déficit fiscal enorme, un superávit comercial que es cada vez más chico y no alcanza para la cantidad de dólares que la economía necesita, un déficit energético. Distorsiones con la economía, ¿no? Con los subsidios y eso. Subsidios de manera creciente porque es la única manera de mantener ancladas las tarifas. Bueno, todo el modelo funcionando, porque el modelo aguanta, con cepo, con restricción a las importaciones, con un dólar blue que lo niegan, pero ahí está. Ojalá me equivoque. Ojalá el gobierno haga lo que debería ser la lógica de la política, perdida la expectativa de continuidad, decir, bueno, hagamos un final de gobierno razonable, empezando a corregir lo que hay que corregir, y si vamos a pagar costos políticos, pero para dejar las cosas mejor para el país, para que la gente tenga menos costos después, hagámoslo. Total, no tenemos expectativas electorales, pero esa sería una racionalidad política a la que yo no apuesto y lo vuelvo a decir, pero quisiera equivocarme, quisiera eso el gobierno. La última de mi parte, lo vuelvo a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. A partir de los resultados de las elecciones primarias y sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones que hay de cara a las PASO del próximo domingo, se especula con que Sergio Massa, es decir, el Frente Renovador, va a tener una buena cosecha de diputados en la provincia de Buenos Aires. Y además a eso hay que sumarle otra especulación que nadie la puede negar en el oficialismo, en el sentido de que, bueno, suele, si no todo, por lo menos parte del peronismo,
alinearse con quien tiene mejores expectativas y demás. Con lo cual algunos aseguran que, sumada la cantidad de bancas que pueda llegar a tener en su momento como consecuencia de las elecciones Sergio Massa o el Frente Renovador, más algunos otros que terminen pasando, como de hecho ocurrió en la previa a las PASO, pueden llegar a ser la primer minoría. En ese caso, ¿el Frente Renovador reclamará la conducción de la Cámara en la legislatura de la provincia? No lo hemos discutido, pero es legítimo que eso sea así. Es muy legítimo que eso sea así, que conduzca la Cámara quien tiene la primer minoría. Estoy dando mi opinión porque la verdad no nos hemos anticipado de estas cosas y primero lo primero y primero el resultado del 27 de octubre y a partir de allí se verá con qué composición queda. Pero lo que tiene que quedar muy claro... Pero ¿puede una Cámara funcionar, digamos, con la conducción de un bloque opositor? Yo formé parte de la última etapa del gobierno de Eduardo Duhalde, fui ministro y la presidencia de la Cámara de Diputados la tenía la Alianza. Y la verdad funcionamos de mil maravillas porque nosotros éramos gente de diálogo, de consensos y habíamos dialogado cuando teníamos mayoría en la Cámara y cuando la conducción de la Cámara la tuvo en ese momento la Alianza. No fue ningún problema institucional porque las instituciones pero ahí los van a acusar de que las instituciones funcionan así. De todas maneras estoy dando mi opinión personal, no es una discusión que nos hayamos dado, pero esa es mi opinión. Y además digo, nosotros tenemos un desafío político relevante, diría yo, para la etapa que viene. Primero, no defraudar a los votantes, estar a la altura de las expectativas de cambio que hemos generado. Y a eso hay que conciliarlo con una profunda vocación de institucionalidad. Nosotros tenemos tanta responsabilidad con quienes nos votan como con el conjunto de la sociedad, que implica tener responsabilidad con la institucionalidad. Jorge Sarguini, candidato a diputado provincial por la 8ª sección por el Frente Renovador, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, suerte para este domingo, como le decimos a todos, y nos volveremos a encontrar seguramente para analizarlo más tranquilo y más relajadamente qué es lo que pasó este domingo. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos después de este corte con más candidatos.